Nuestra charla se llama Discovery, no te tenemos miedo. Sabemos que hay muchos desarrolladores acá, entonces la idea nuestra es poder contarles un poco de qué se trata y acompañarlos en que puedan llevar este proceso a cabo. ¿Alguno de ustedes estuvo alguna vez en un Product Discovery? Bueno, mejor, más divertido. Sabemos, estas charlas solemos darlas para diseñadores o gente del área y sabíamos que su mayoría iban a ser desarrolladores, así que tratamos de encontrar las palabras como para incluir a todos, todas. Sí, generalmente siempre estamos también nosotros como diseñadoras en todo lo que es delivery, ¿no? En todo lo que es product delivery, viene alguien y nos dice construí tal cosa y lo empezamos a construir. Pero mucho antes de que pase eso, y sobre todo si tienen aplicaciones que son propias o de open source o que colaboran con alguien, no solo para clientes, está lo que se llama Product Discovery, que es empezar a entender de qué se va a tratar el producto. El producto que estamos haciendo realmente es lo que queremos construir, realmente es lo que nuestros usuarios quieren o necesitan que, digamos, que nosotros les brindemos. Este es como un gráfico de cómo suele ocurrir y cómo suele pasar cuando nosotros estamos construyendo y haciendo un delivery, que es alguien tiene una idea, esa idea, digamos, bueno, se hace de este lado, se empieza a construir, ya, digamos, de tanto del diseño, UX, el desarrollo, se construye, después se lanza y una vez que las lanzamos empezamos a aprender. Esto es generalmente como suele pasar en un montón de proyectos en los que hemos estado nosotras y proyectos en general. Generamos la idea, la construimos y la lanzamos, y construir y lanzarla lleva mucho tiempo y mucha plata poder hacerlo. Esto es como se viene haciendo hace años y años, como contaba Tef. Y digamos, a partir de Product Discovery lo que podemos hacer es saltearnos toda esta etapa de construcción y de lanzamiento y empezar a testear y entender si las ideas que nosotros pensamos son las que, digamos, si esa idea podemos aprender rápido, si de esa idea podemos ver si sirve, si no sirve, si los usuarios la quieren o no la quieren, y a partir de eso ir iterando, y cuando estamos en un ámbito un poco más seguro, sí invertir en lo que es construcción y lanzamiento. Sí, de esta manera no solo ahorramos tiempo, sino también dinero, y que no quiere decir que llevar ágilmente hacia una iteración nuestras primeras hipótesis, sí, quizás este temor que se tiene en dar estos pasos muy rápido, van a ir mejorando a partir de las siguientes iteraciones. Bien. Para esto, digamos, es algo que no se trabaja Waterfall. Estas son algunas de las metodologías que muchas veces tal vez las escucharon, como Design Thinking, Agile, Scrum, Lean y muchas más. Es importante para esto empezar a iterar rápido y trabajar en conjunto y olvidarnos de todo lo que es Waterfall. Sí, sobre todo porque se escuchan un montón y por ahí cada vez más de términos nuevos acerca de metodologías y en un momento parece como que también nos mareamos un poco. Uno te dice, no, porque fui a un curso de esto, fui a un curso del otro. Un poco también es contar para ver por ahí un poco más cercano, más claro. Sí, la idea es, digamos, contarles cómo lo hacemos nosotras y darles herramientas para que por lo menos se lleven acá para que puedan googlear o seguir investigando sobre eso. Además, si les llega a tocar un proyecto donde dice, bueno, vamos a correr un sprint, ya estén como desayunados un poco de lo que pueden hacer o no. Bien, ¿de qué hablamos entonces cuando estamos hablando de Product Discovery? El Product Discovery el objetivo es generar soluciones a problemas concretos, ¿no? Muchas veces viene un cliente y nos dice, necesito construir esta aplicación para tal cosa. Y lo que nosotros hacemos es ir y construirla. Y de repente después nos damos cuenta que no funciona o que nadie la bajó o que nadie nunca la usó. Lo que estamos tratando de hacer con Product Discovery es empezar a entender si es un problema real, empezar a resignificarlo, entender si es el problema que tenemos que solucionar y bueno, a partir de ahí sí, bueno, vamos a ir viendo otras cosas para seguirlo. Sí, como dicen, quizás muchas veces es no tomar las cosas tal cual nos las baja el cliente, sino preguntarnos, ¿vamos a hacer esto realmente? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sí, para eso hay una técnica que es de los 5 por qué. Esto no está en el slide, pero que es, si lo preguntamos algo, ¿por qué 5 veces? Empezamos a entender realmente qué está atrás de eso, digamos. Pruébenla en algún momento, está bueno y es simple, es preguntar por qué.
¿A cuántos de acá les pasó que habiendo puesto mucho tiempo en construir una herramienta, al finalizar quizás surgieron este tipo de temas de, che, ¿por qué hicimos esto? Miren lo que hizo la competencia, ¿por qué no se nos ocurrió antes? ¿Cuánto tiempo tardamos? ¿En serio no vimos estas cosas? Creo que a la mayoría nos pasó, a todos, a nosotros también. Bien. Por eso un poco es... Bueno, acá dice, no es solamente hacer el producto bien, sino entender que lo que estamos haciendo sea lo que se necesite, ¿no? Porque, como decía antes, tal vez tenemos el mejor sitio del mundo, que tenga la mejor interusabilidad, que esté desarrollado y sea súper rápido, pero es la solución a un problema que nadie tiene. Entonces ahí es cuando no sirve haberlo hecho tan correctamente y sí es preferible empezar a hacer pequeñas cosas e ir testeándolas. Bien, bueno, nosotros cuando estamos haciendo un product delivery, cuando estamos en eso, nuestra tarea es construirlo. Cuando nosotros estamos haciendo un discovery, lo que empezamos a hacer es decir, bueno, ¿qué es lo que vamos a construir? Todas estas teorías, hay una mujer que se llama Teresa Torres, que está ahí arriba, que pueden leer, digamos, lo que ella escribe en su blog, que es súper interesante, y habla mucho de esto, de cómo es el product discovery. Porque también, cuando nosotros... el objetivo cuando hacemos un delivery, cuando estamos desarrollando algo, es entregar rápido, ¿no? Siempre nos piden, necesito que en 2 sprints terminemos esto, hagamos lo otro. Y si yo les pregunto cuál es el objetivo del discovery, es un poco más incierto, porque estamos en un terreno donde es más volátil tal vez, o no tenemos ciertas seguridades. Además, todo el tiempo con esta agilidad que se le intenta dar al proceso, se toman por ahí decisiones todos los días que antes se tomaban en meses, entonces como que se va moviendo un poco esto, como contaste. Bien, entonces podemos decir que el objetivo del discovery también es aprender rápido, ¿no? En vez de estar construyendo todo el tiempo y lanzando es, bueno, yo quiero aprender rápido lo que esté pasando, entonces voy a tratar de buscar todas las formas posibles de empezar a aprender lo más temprano. Bien, para eso hay un montón de preguntas que nos podemos empezar a hacer, digamos, tal vez mientras la vayamos diciendo está bueno que lo empiecen a pensar de sus productos, es decir, bueno, nosotros tenemos stakeholders en nuestro proyecto, nosotros nos estamos acercando a sus necesidades, nuestros clientes, ¿los conocemos? ¿Sabemos quiénes son? ¿Sabemos qué necesitan? ¿Sabemos qué es lo que, por qué van a llegar hacia nosotros? ¿O la solución que le estamos brindando acompañará todo lo que están diciendo? ¿No? Son un montón de preguntas que está bueno poder hacerse, y si no podemos responderlas, bueno, salir a buscar y entender cómo funcionan esas cosas. Sí, está bueno también en relación a esto, muchas veces hoy me recuerdo una de las charlas de los chicos que decían, bueno, piensan que los diseñadores somos unos hippies y bla, bla. Y en la parte de experiencia de usuario también pasa que oímos muchos clientes que dicen, bueno, no, porque vos le das a un usuario para testear y te inventa 10 funciones en 10 minutos y un montón de otras cosas, que en este proceso, si bien la voz del usuario es traída, es también muy importante la voz de los stakeholders, porque todo esto tiene que estar articulado. Sí, muchas veces la gente tiene miedo a acercarse a los usuarios y dicen, no, ¿usuarios para qué? Yo te digo todo sobre mis usuarios. Yo soy el usuario. Yo soy el usuario, sí. Y la realidad es que cuando uno empieza a conocer a los usuarios y a entender lo que está pasando, es como decían, me gustó antes en la charla anterior que hablaban, cuando vos ves a tus usuarios usar tu producto, es algo totalmente revelador, porque no podés entender cómo suceden algunas cosas. Y si pasa eso en los tests, imagínense en todo lo anterior, ¿no? En entender si realmente es lo que los usuarios necesitan. Bien, este es un poco el mapa, el árbol que arma Teresa, que está muy bueno para contárselos, que es, ella primero lo que dice es, hay que definir un outcome claro. No sé si todos están familiarizados con el concepto outcome. Cuando nosotros hablamos de outcome es, bueno, ¿a dónde queremos llegar? Muchas veces puede llegar un cliente y nos dice, bueno, yo quiero hacer un home banking, ¿no? Y eso es como algo gigante. Y vos le decís, bueno, ¿para qué querés hacer un home banking? Y quiero hacer un home banking para realizar transferencias. Si yo te digo realizar transferencias, yo diseñadora o yo desarrollador digo, listo, hago un botón, nueva transferencia, que se haga la transferencia y listo.
Pero, ¿qué pasa si nosotros empezamos a entender qué es lo que realmente necesitan los usuarios? Porque realizar bueno, no se ve muy bien, pero eso sería primero el outcome, después tener oportunidades, soluciones y experimentos. Realizar una transferencia es una de las oportunidades que nosotros tenemos, pero el outcome real de eso es que los usuarios necesitan pasarse plata entre ellos, o que necesitan pagar sueldos, o que necesitan pagar algo a un proveedor, ¿no? Entonces, el outcome, lo que los clientes quieren lograr, o nuestros usuarios quieren lograr, es pagar un sueldo. Después, a partir de ese outcome, sí puedo tener un montón de oportunidades, porque puedo realizar una transferencia, puedo generar una agenda de pagos, puedo empezar a generar, no sé, las transferencias de sueldo, sí, pero es mucho más fácil cuando nosotros salimos de lo que queremos lograr realmente. Si nosotros sabemos que nuestros usuarios quieren pasarse plata, bueno, puedo empezar a pensar un montón de diferentes oportunidades, que eso me lleva al segundo punto, que es empezar a descubrirlas. Sí, en este sentido, pensándolo también en una manera más corta, es como que a veces vienen con la solución, a pedirnos que construyamos una solución que ellos ya pensaron que es la respuesta al problema. Entonces es un poco volver un paso atrás y decir, vamos al problema. Bien, y a partir de tener estas oportunidades podemos empezar a generar un montón de ideas y soluciones diferentes que después podemos empezar a experimentar. Volviendo al ejemplo del home banking, ¿no? Yo tengo como el objetivo o el outcome de mis usuarios es pasarse plata entre ellos. Bueno, oportunidades van a ser las que nombramos antes. Realizar una transferencia, tener agenda de pagos, tener un Excel que haga todos los pagos a los proveedores juntos, ¿no? Hay un montón de posibilidades. Y a partir de eso, de cada una de esas oportunidades, podemos empezar a pensar soluciones. Pero si nosotros nos quedamos con realizar una nueva transferencia, vamos a pensar, bueno, 2 o 3 formas de hacer una transferencia, pero si empezamos a entender estas oportunidades, podemos empezar a interpretar un montón de otras cosas y a generar un montón de ideas digamos, esas ideas las vamos a reflejar en soluciones y esas soluciones después las vamos a empezar a experimentar. Vamos a empezar a hacer prototipos y empezar a validarlos y empezar a entender cuáles de estas soluciones se empiezan a llevar más a cabo, digamos, a cumplir más con las oportunidades y con el outcome. ¿Hay algún término o términos que no estén entendiendo? ¿Estamos por ahora? Bien. Una de las cosas que nosotros usamos para esto es Design Thinking. No sé si habrán escuchado hablar de Design Thinking. Design Thinking es una forma de pensar que viene del pensamiento de los diseñadores porque es un pensamiento mucho más proyectual y en lo que está, digamos, tal vez este grafiquito lo vieron en alguna parte, que habla de estas 5 etapas que son iterativas, no es que son lineales, sino que primero habla de empatizar. Empatizar es entender y ponerse en el lugar del otro. En este caso, siempre ponernos en el lugar del usuario, haciendo entrevistas, encuestas, todo lo que se les ocurra para poder entenderlo y ponerse en ese lugar. Después habla de definir, de decir, bueno, a partir de esto, ¿cuál es mi usuario? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que yo estoy resolviendo? Todas las preguntas que vimos antes. Después de eso aparece una etapa de ideación, donde empezamos a pensar y a generar un montón de tipos de ideas. ¿Querés? Sí, bueno, en esta etapa de ideación, la exploración es clave, el no censurarnos y permitirnos salir un poco de la caja. En el prototipado, como la palabra lo dice, tenemos que concretar estas soluciones habiendo decidido, bueno, qué es lo que vamos a llevar a cabo. Y bueno, el testear con usuarios, y no testear a los usuarios, sino con usuarios, esto que es como un resultado, pero como Tef decía, se trata de un proceso que no tiene fin porque nunca se concibe, el Design Thinking nunca concibe a un producto como esta idea anterior que decíamos, vamos construyendo una cosa pensando que este va a ser el final y el producto final cerrado. El Design Thinking dice esto es una primera iteración que va a seguir sufriendo modificaciones porque nunca está cerrado este diseño, digamos, no hay final. Sí, y otra de las cosas que siempre se hacen en Design Thinking es empezar a divergir y convergir. Es, bueno, cada una de las cosas que hagamos, vamos a abrirla y tener un montón de pensamientos diferentes, no sé, armamos prototipos, vamos a armar un montón de prototipos. Queremos entender el problema, armamos muchos problemas, repensamos mucho los problemas y después siempre empezamos a convergir y empezamos como, bueno, ¿cuál es el prototipo que vamos a usar? ¿Cuál es el problema que estamos definiendo? ¿Cuáles son los usuarios a los cuales nos estamos enfrentando?
Design Sprint, también no sabemos si escucharon, es un libro, digamos, en realidad es una técnica que realizó Jake Knapp en Google Ventures y escribió un libro donde empieza a contar paso a paso cómo hace estos discoveries y ellos lo llevan a cabo en una semana. Digamos, si quieren interiorizarse más, en el libro es súper fácil de leer y súper explicativo y lo que hace es, bueno, todo esto que le fuimos contando nosotras te lo arma en 5 días donde tienen que estar todos los interesados y te cuenta todos los ejercicios que podemos hacer para ir resolviendo cada una de las particularidades. Nosotras solemos hacer Design Sprint y es un poco lo que nosotras trabajamos día a día. Sí, y también lo que tiene es que están involucrados también los desarrolladores en esto, por los que tarde o temprano supongo que van a estar envueltos en esto. Por más que parezca más de la rama del diseño, es súper amable el libro, se deja leer un montón y es entretenido además de que aprenden. Sí, está bueno, tiene muchos ejemplos, de empresas concretos reales, tipo habla de Slack y otras empresas. Y nosotras, bueno, en los Design Sprint lo que hacemos es facilitarlo, pero sí siempre hay desarrolladores que nos acompañan porque, siguiendo la que viene, no, la borré, no importa. Siguiendo, digamos, siempre vamos a tener por un lado lo que son los objetivos del negocio, por otro lado lo que son las necesidades del usuario y por otro lado que se pueda realizar técnicamente. Entonces vamos a estar nosotras desde el lado del usuario, vamos a tener a un tech lead o alguien que nos acompañe para entender si lo que estamos proponiendo se puede realizar y cómo se puede realizar y que todo eso esté alineado con los objetivos del negocio. Acá es cuando estamos usando siempre muchos papelitos y muchas de esas cosas que tal vez ven en las oficinas. Pero bueno, es como decíamos, permite idear, prototipar y validar en una semana, hace todo este proceso y a partir de tenerlo en una semana, bueno, podemos ir generando ideas y empezar a validar y hacerlo mucho más rápido que si no hay procesos que puede tomar meses. En esta charla lo tratamos de centrar en los productos digitales. A veces los Design Sprint tienen que ver con otro tipo de productos, pero bueno, generalmente como nos dedicamos a productos digitales, lo que más suele salir, pero bueno, quería hacer esta aclaración. Y esto es un poco lo que hablábamos antes de divergir y convergir. Vamos a tener una etapa donde primero, bueno, tratamos de comprender y abrimos un montón la cabeza para entender todos los significados, después definimos y encontramos cuál es el problema que queremos tratar. Después volvemos a divergir en, bueno, cómo vamos a resolver este problema, cuáles son todas las soluciones o oportunidades que tenemos. Vamos a empezar a cerrar y decidir y después con el prototipo volvemos a abrirlo para después empezar a validar. Un poco resumen de lo que veíamos antes. Design Thinking es un mindset, es una forma de pensar, de enfrentar los problemas. Y el Design Sprint es más como un framework porque te dicen día por día lo que tenés que hacer y te dan todas las herramientas para poder hacerlo. Y Design Sprint utiliza el mindset de Design Thinking. Es decir, nosotras haciendo Design Sprint no podríamos hacerlo si no hubiéramos tenido un día a día de trabajar con pensamiento de diseño. Bueno, y acá vamos a ver, sí, todo muy lindo. Una vez, bueno, hace un montón preguntaba a una persona que tenía más experiencia, che, voy a dar una charla, qué sé yo, estaba pensando este tema, el otro, y me decía, no, bueno, tirá todo al tacho, me decía, y relájate, tipo, pensá en una charla que a vos te gustaría recibir. Entonces a mí siempre me pasa que a veces las charlas se ponen teóricas y qué sé yo, y es como que no se va, bueno, todo muy lindo, pero yo qué haría con esto en mi día a día, ¿no? Entonces, bueno, lo que tratamos es como de bajarles un poco menos de teoría quizás y darles ejemplos concretos de que cómo pueden hacer ustedes si se ven en un Design Sprint o si lo quieren proponer en alguno de sus productos. En casos puntuales, en flujos de aplicaciones y demás. Sí, o si de repente no se lleva a cabo un Design Sprint, pero tienen un producto digital que quieren empezar a plantear o pasar por todas estas etapas, que también lo pueden hacer y nada, y es súper simple y rápido poder hacerlo. Bueno, como siguiendo con el hilo de lo que comentaba la compañera de hippie, no hippie, hay un montón de términos que quizás ustedes lo van a relacionar un poco con este mundo, pero es real que existe. Si nosotros tenemos un buen research, que esto le llamamos a la investigación,
que tiene que estar presente en cada design sprint, y una cosa siempre que nos bajan es, bueno, sin research, sin la investigación no hay design sprint, porque nosotros primero tenemos que entender si, bueno, todo lo que comentamos antes, si es realmente una necesidad que parte del usuario, si un montón de cosas. Entonces, dado esto primero que tiene que existir, el contar historias tiene que ver un poco con bueno, si yo tengo que organizar y estoy con este proceso súper ágil que tiene que durar una semana, pero bueno, tiene que tener un montón de estructuras que sí tienen que existir, como si, bueno, va a ser un producto digital, una aplicación o demás, y yo tengo que tener flujos sí o sí, porque tengo que tener pantallas, tengo que tener, vamos a ir a cosas más mundanas, un botón, tengo que tener, todo eso tiene que existir. Entonces, bueno, ¿cómo me organizo rápidamente trabajando con desarrolladores que entiendan esto? Una cosa es, si nuestro research fue hecho, ver esto. ¿Qué casos de uso son los más importantes? No todos los casos de uso van a ser, trabajan con casos de uso, ¿entienden? Van a ser los más importantes para contar, porque quizás nuestro research dio que los dolores más grandes estaban en las personas o la oportunidad de negocio más grande estaba en que las personas compren una cosa y no otra. Entonces, eso nos va a ayudar a priorizar y ordenar. Sí, cuando hablamos de user research es hacer esto, ¿no? De entender mis usuarios del home banking, entrevistarlos, preguntarlos para qué se quieren hacer plata, en qué momento, en cómo lo hacen, qué otras herramientas utilizan. Si nosotros no tenemos esa instancia de research, de entender todo eso, ¿cómo vamos a llevar a cabo todo el resto del producto? Escenarios, fijarnos esto, además de, bueno, quizás el dolor más grande de mi usuario es este, entonces yo voy a priorizar este caso de uso y no este. Bueno, ¿en qué contexto ocurre? ¿Qué pasa? El otro, plantear los viajes de usuario, que es algo también propio del research que hacemos, de acuerdo a, bueno, entrevistas y demás, donde detectamos patrones, podemos decir, bueno, esto no es para cualquier persona. Identificamos ciertos tipos de personas que van a ser los más importantes para nuestra aplicación, para nuestra web. Y en base a eso vemos qué modelo mental tiene esta persona. ¿Puede ser cualquier modelo mental? Bueno, probablemente no. Y los viajes de usuario también nos pueden contar un poco eso. ¿Qué le está pasando a la persona? ¿Qué hace? ¿Qué hizo antes? Durante el transcurso de que usa ¿qué le pasa mientras usa nuestra aplicación, lo que hemos construido? Sí, los viajes de usuario son importantes porque lo que empezamos a hacer es entender todas las acciones, dónde las hace, cuánto tiempo le lleva y después de eso, qué dolores tiene. Nosotros hablamos mucho de dolores, en un momento hice un sprint para una clínica y como que para ellos dolores eran otras cosas, pero cuando nosotros hablábamos de dolores es bueno, al usuario le duelen cuando hacen ciertas cosas, cuando no puede hacer la transferencia, qué es lo que le molesta, por qué le molesta y a partir de esos dolores aparecen un montón de oportunidades en las que podemos trabajar y si sabemos que uno de los dolores es que, no sé, no puede ver todo el historial, bueno, ahí tenemos una oportunidad para entender cómo necesita ver ese historial de pagos, cómo le mostramos, en qué lo podemos ayudar. Otra de las formas en que nos puede servir es preguntándonos si tenemos un mínimo producto viable, cuál es, cuáles serían sus características y en relación a esto vamos a plantear una máxima. Está bueno plantearse, aunque hayamos acordado por una cuestión de tiempo, bueno, acá solo entra el mínimo producto viable. Quizás no está mal pensar a la par cuál sería mi producto ideal, que eso probablemente nos defina también cuál sería nuestro mínimo producto viable. Esto nos sirve puntualmente para organizar nuestros flujos. En este tiempo que corre tan rápido, de esta semana, a veces el Design Sprint no es exactamente una semana, a veces los tiempos se arreglan distintos, menos quizás no podría ser, pero a veces es más. Pero bueno, teniendo en cuenta que sí es más acelerado, si pensamos las cosas como hoy hablamos, bueno, cualquier caso de uso no, estos son los importantes, mínimo producto viable o no, ¿cuál sería? ¿Qué serían las características? Bueno, ¿cuál sería el primer uso de mi aplicación o de mi web? Bueno, ¿cuál sería un uso recurrente de mi aplicación o mi web? Tiene pantallas de seguimiento, tiene notificaciones, bueno, y un montón otras de cosas que seguramente con ellas trabajan todos los días, pero pueden servir también para ordenarnos.
También otra de las herramientas es la visualización. Y esto puede ser, por ahí estamos acostumbrados, no, vamos a una planning con un marcador y visualizamos la planning en el borrador y demás. Y está bueno porque compartimos con los compañeros y todos estamos viendo en el mismo momento en lo que se está generando así espontáneamente. Y también nos sirve para plasmar ideas, ya sean nuestros wireframe, tenemos varios ejercicios que son como de co-creación en donde usamos este tipo de visualizaciones, pero además nos permite ver también en qué consiste nuestra idea. No es lo mismo charlar una idea con nuestros compañeros y decir, no, porque esto sería así, así, asá, que la podamos construir en el momento y que todos la vean y además probablemente salvemos un montón de cosas que no nos estábamos imaginando. Porque, no sé, decimos, bueno, nuestra app va a tener este botón y esto y va a tener una pantalla así. Y si la vemos nos dimos cuenta, no, bueno, pero eso yo no me... eso no lo te estaba teniendo en cuenta y un montón de otras de cosas que nos permiten ver hacia dónde estamos yendo también. Sí, nosotras cuando estamos trabajando es importante que esto sea multidisciplinario, ¿no? No solo el diseñador por un lado, el desarrollador por el otro, sino que estar viendo todo esto juntos, entender la problemática, qué es lo que estamos tratando y como dice Euge, visualizar, digamos, dibujar y verlo todos juntos, lo que te hace sacar, digamos, lo que tiene cada uno en el modelo mental suyo y lo que está pensando y empezar a definir y decidir. Sí, está muy en boga por ahí, quizás, bueno, seamos productivos. Sí, está buenísimo, pero también consideramos que además de eso está bueno, o antes que eso, ser eficaces con lo que hacemos. Teniendo registro de las reuniones es una manera. Muchas veces, por estos tiempos que se corren, se toman muchas decisiones, como decía hoy Tef, la gente que participa y que tiene poder de decisión sobre el proyecto, tiene que estar sí o sí acordados que lleven esta actividad de co-creación, estén concentrados resolviéndola y presentes. ¿Por qué? Porque esas personas son las que, seguro a todos les debe haber pasado, les pasa, que caen en diferentes partes del proyecto y si no están alineados en un momento preciso todos juntos, vienen después y te dicen, no, bueno, ¿por qué están haciendo esto? ¿Y si yo esto no lo vi? Y volvemos atrás una semana, 2 semanas, 3 semanas, porque Pepito no lo vio y Pepito se puso al día hoy. Entonces vamos a volver todo para atrás. Ese es un ejemplo de las cosas más usuales que pueden pasar. Acá está, más ampliado. Entonces, teniendo objetivos claros del proyecto en sí, de cada reunión, de cada flujo, de cada testeo, por ejemplo, y un montón más de cosas en las que tendremos que setearnos objetivos, tratamos de que todas estas cosas que están desalineadas en los proyectos normales y que nos hacen perder mucho tiempo y esta falta de decisión y que estira las cosas, también nos agota, hace que no se definan las cosas, nos ahorra y nos optimiza mucho más este tiempo corto que tenemos para iterar. Y algo que es complicado porque a veces, la mayoría de las veces nos cuesta, quizás por el puesto en el que estamos, la idea que se tiene de nosotros, que si voy a quedar mal adelante de mi compañero, que si es mi jefe y demás, y un montón otras de cosas que hacen que a veces nos cueste tomar decisiones en una iteración corta, porque venimos con el chip de, bueno, los proyectos son largos y demás, y esta cosa de la racionalidad que está súper presente en todo en este área de UX, de desarrolladores, de decir, todo tiene que tener un porqué muy asentado, muy aplomado, y bueno, y acá de golpe tenemos que tomar decisiones rápido, entonces esto se pone muy en juego, esto y un montón de otras cuestiones, que hace que cueste definir y que decir esto va a ser así, por más que sabemos que es solamente una iteración y que la tenemos que probar y que después lo podemos seguir mejorando. Pero el ya saber que decimos este producto tiene que ser así, nos cuesta un poco. Sí, por eso, digamos, más allá de lo que piense cada uno, siempre una herramienta súper útil y que podemos hacer es realizar test con usuarios, ¿no? Porque ahí vamos a tener evidencia concreta. Nosotras nos pasa que a veces estamos en reuniones que viene tal y opina tal cosa y no, para mí el flujo debería ser así, debería ser de otra forma, pero si vamos y testeamos con usuarios reales y
4 de 5 usuarios no pudieron usarlo, eso es una evidencia mucho más concreta y nadie va a poder discutir eso porque nadie va a querer hacer algo que 4 de 5 usuarios no quisieron o no entendieron o no pudieron usar. O si los, no sé, 3 en sí lo entendieron y 2 no, bueno, tenemos que entender qué es lo que se necesita ajustar y qué es lo que tenemos que ver. En cambio, si empezamos a partir de decisiones y de supuestos, y a mí me parece, porque yo conozco a mis usuarios y yo sé que esto les va a gustar o que no les va a gustar, es muy diferente que si lo llevamos en un prototipo sin que funcione todavía, que lo testeemos, aunque esté sin diseño, solo los flujos, y ahí vamos a empezar a tener feedback posta para poder ver. Sí, cuando decimos que hacemos un prototipo para iterar rápido, claramente lo hacemos los diseñadores en súper baja, como dice Tef, es una cosa blanco y negro, que no tiene demasiada información, sí la necesaria para que entiendan los usuarios, pero ahí todavía no están involucrados los desarrolladores en el punto de generar esa herramienta concreta, ese prototipo. Sí están involucrados y ahora vamos a contarles un poco cómo, qué pueden ir haciendo, porque ustedes piensan, bueno, va a estar todo este lío de golpe de la agilidad y qué sé yo, y yo dónde voy a estar parado, y qué voy a estar, o qué puedo hacer, no sé. Así que ya tenemos que ir cerrando, sí. Pero siempre pregúntense qué problema estamos intentando resolver. Digamos, esta es una pregunta que engloba mucho todo lo que estuvimos hablando, es ¿cuál es el problema que estamos intentando resolver? ¿Es realizar una transferencia o es que los usuarios se paguen plata o es que los usuarios chateen o qué es lo que estamos resolviendo? Sí, bárbaro. Yo pensé que estaba hace 5 minutos hablando, pero estábamos hace un montón. Entonces, esto un poco que contábamos acá. Les dejamos algunas lecturas recomendadas si quieren ustedes por su cuenta leer. Sí, estos son libros que hablan un poco de todo lo que nosotros estuvimos hablando. Esos blogs de Product Talk, que es el de Teresa, el de IDEO y NN Group, también tienen mucha info que es súper confiable si quieren empezar a investigar un poco más. Y bueno, ¿preguntas? ¿Alguno tiene alguna consulta, duda? ¿Estamos bien? ¿Entendieron todo? ¿Ya todos saben qué están resolviendo mientras desarrollan? A ver. Bien, bueno, les dejamos entonces eso y cualquier cosa nos pueden consultar y muchas gracias. Gracias a todos. Vamos.